el embajador Valtierres, el coronel Goria. Es interesante. Como antecedente, a mí me manda el diario de Marca. El diario de Marca era el diario de izquierda del Perú de aquella época. Izquierda Unida era más o menos el 30%, digamos. Entonces, y los dos dueños de ese periódico eran políticos y partidos políticos. Y entonces, cuando viene la ocupación argentina de las Islas Malvinas, había una duda, pues, porque había que elegir entre una dictadura militar con serias acusaciones sobre derechos humanos y la señora Margaret Thatcher. Y al final la izquierda, como la mayor parte del Perú, se decanta por Argentina, a pesar de los militares. A pesar de las diferencias ideológicas. Porque prima el nacionalismo latinoamericano, ese tipo de cuestiones. Y la relación de simpatía que había entre el Perú y Argentina. Eso es el contexto, digamos. Ese es el contexto. Todos los mozos del hotel, etcétera, cuando yo llego me rodean. Porque ellos estaban muy esperanzados en los aviones que mandaba el Perú. ¿Ya sabían entonces de que estaba en camino? Absolutamente, todo el mundo hablaba de cuándo llegan los aviones peruanos. Me preguntaban a mí, le digo, yo no sé, pregúntele a alguien, al embajador. ¿Yo cómo voy a saber eso? Bueno, la expectativa que había ese primer día que llegué al hotel, entre los mozos y los empleados, que dicho sea de paso se convirtieron en mis auxiliares prácticamente de ese momento, para todo lo que yo tenía que hacer. Predispuestos a ayudarme en todo, me hacían citas por teléfono, porque yo tenía que hacer un montón de citas, estaba solo completamente. Bueno, entonces era la enorme expectativa por los aviones peruanos. Que sí llegaron como que el 5 de junio. Claro, que llegaron un poco después, pero que todo el mundo decía que iban a ser decisivos, porque la idea que tenían los argentinos es que el Perú tenía una aviación imbatible y que por razones históricas el Perú tenía que ayudarlos. Yo por la calle tomaba muchos taxis, no una sino varias veces. Al notar mi acento, los taxistas no me cobraban. Me preguntaron de dónde era, del Perú, gratis. Yo hacía muchas entrevistas. Me iba a entrevistar, por ejemplo, a la poderosa CGT Argentina, la Confederación General de Trabajadores, donde había un patriotismo ya increíble, ¿no? Y al enterarse de que venía un peruano, todo eran aplausos. Era una aclamación, eran aplausos, eran invitaciones, eran cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel de popularidad de Perú en ese momento en Argentina estaba número 1. País más popular en ese momento, de lejos, número 1 Perú. De lejos, de lejos, de lejos. Eso estaba ocurriendo a nivel, digamos, del público, a nivel popular, en la calle. Y para terminar, por favor, sus recuerdos personales del presidente Fernando Belaúnde Terry, de repente en esta misma coyuntura o fuera de esta coyuntura. Yo no acá le hice una entrevista a Belaúnde. Belaúnde tuvo un régimen muy discutido, muy discutible. El segundo, el del 80 al 85. Exactamente, el segundo, durante el tema de la guerra de las Malvinas. Pero en el tema de Malvinas era muy definido. A diferencia de otros mandatarios latinoamericanos que estaban mirando con un rabillo el ojo a Washington, pues porque era el hermano mayor, entonces era muy complicado. Belaúnde en eso creo que así se la jugó, honestamente, por Argentina, sin una doble. Yo tengo la impresión de que él lo hizo sin una doble intención. ¿Por principio? Creo que sí, no quiso, me parece, sacar, no conozco en detalle esto, esto te lo puede explicar la gente que estaba con él. Pero no puedo pensar, no llego a pensar de que él estaba buscando un rédito político en esto. Y ya, me da la porque estaba lejos de las elecciones y además. Me da la impresión de que no buscaba un rédito político, y sino que de manera auténtica, digamos, él defendía los vínculos históricos del Perú y Argentina. Ya. Cosa que de repente que a su juicio los más importantes extrañaba son alguna el tema de San Martín y la independencia. Bueno, la independencia, en fin. Bueno, Perú siempre trató de, aunque no nos ha ido muy bien, de buscar un aliado en Argentina en la Guerra del Pacífico, por ejemplo. Claro. ¿No? En la Guerra del Pacífico, Perú pensaba que Argentina iba a estar de este lado y que a Chile lo iban a hacer un sándwich. Que iba a ser su mejor barco. Claro, esta famosa frase, ¿no? Pero no, Argentina ya había terminado la guerra con Chile, la guerra, el diferendo que había con Chile, que se mantiene hasta ahora, eso, y que da casi lugar a otra guerra cuando va el Papa y todo, no sé si recuerda.
Entonces, ya la Argentina, pero el Perú siempre ha tenido siempre esa ilusión. ¿Por qué? Porque a los peruanos nos gusta la cultura argentina. Hay una afinidad, sí. Tú que eres cusqueño, por ejemplo, la mitad, en esa época, la mitad de los médicos cusqueños han estudiado en Argentina. Sí. En los antiguos, ¿eh? Han estudiado en Buenos Aires, han estudiado en La Plata, gran ciudad cusqueño-argentina, ¿no? Hay muchos peruanos ahí. Hay muchos peruanos. La ciudad de La Plata es una ciudad universitaria. El Perú tuvo siempre una fidelidad argentina por su música y su cine. En la jerga popular costeña, criolla peruana, era una traducción de la Argentina. El fútbol siempre argentinos nos fascinó. ¿Cómo es que se cura el alma después de artillar una memoria de